Bienvenidos a todos. Te habla El Lugar del Saber, y hoy exploraremos un aspecto crucial de la civilización egipcia, como fueron sus enemigos. Cuando pensamos en Egipto, solemos imaginar pirámides y faraones, pero su historia también está marcada por constantes conflictos con pueblos vecinos. Estas luchas no solo definieron fronteras, sino que moldearon el ejército, la política y la identidad egipcia. El faraón era visto como el garante del orden divino, y sus enemigos representaban el caos. Así, la lucha contra los adversarios era una batalla cósmica, fundamental para la estabilidad de Egipto. Acompáñenme a descubrir quiénes fueron estos grandes enemigos y cómo cambiaron la historia egipcia. Nuestro viaje comienza en Nubia, una tierra de maravillas antiguas y rica historia. Ubicada directamente al sur de Egipto, fue una región definida por relaciones complejas, un tapiz tejido con hilos de diplomacia y discordia. Estas interacciones se manifestaron en comercio, conflicto y, finalmente, conquista. Las dos civilizaciones estaban profundamente entrelazadas. Nubia era una fuente vital de oro, una preciada mercancía que impulsó la economía egipcia y adornó a su realeza. Marfil y soldados expertos, especialmente arqueros, famosos por su puntería y fuerza, que a menudo se integraban en el ejército egipcio, reforzando sus filas con su destreza marcial. Con el tiempo, Egipto pasó de comerciar con Nubia a dominarla activamente, buscando controlar sus valiosos recursos. Comenzaron a construir fortalezas y a extender su control más al sur durante el Imperio Nuevo, consolidando su dominio en la región. Sin embargo, Nubia también ejerció su propia influencia sobre Egipto, adoptando y adaptando su cultura, religión e incluso su arquitectura, creando una mezcla única de tradiciones. El giro más sorprendente llegó cuando los reyes cushitas de Napata, un poderoso reino nubio, invadieron Egipto con valentía y establecieron la dinastía 25, los llamados faraones negros, que gobernarían Egipto durante varias décadas. Estos gobernantes se veían a sí mismos como los verdaderos restauradores de los valores tradicionales egipcios, buscando revivir su antigua gloria. Dejaron una huella duradera en la tierra, encargando nuevos templos y restaurando monumentos existentes a su antiguo esplendor. Su reinado terminó finalmente con la invasión asiria, que los obligó a retirarse de nuevo a Nubia. Pero su legado demostró que la relación entre Egipto y Nubia fue de constante intercambio y transformación mutua, una dinámica de poder e influencia. La historia de Nubia y Egipto es un ejemplo poderoso de cómo la influencia puede fluir en ambas direcciones, moldeando el destino de civilizaciones enteras. Los cushitas no fueron solo adversarios, también fueron faraones y firmes defensores de la tradición egipcia, preservando su herencia para las futuras generaciones. Así, el sur fue tanto un adversario, un rival por el poder y los recursos, como un salvador de Egipto en distintos momentos, interviniendo para proteger su legado cuando era más vulnerable. Al oeste, en las vastas extensiones del desierto líbico, las tribus libias representaron una amenaza persistente para Egipto, con incursiones constantes y desafíos a la estabilidad fronteriza, especialmente cuando el poder central se debilitaba, dejando al imperio vulnerable a las ambiciones externas. Inicialmente, los libios eran vistos como molestos invasores, una fuente constante de conflicto y preocupación para los faraones, pero con el tiempo se integraron en la sociedad egipcia, a través del comercio, el conflicto y el intercambio cultural, sirviendo como mercenarios en el ejército egipcio y ascendiendo en la administración, ganando influencia y poder dentro del reino. La presión libia culminó cuando Shoshenq I, de origen libio, un líder militar astuto y ambicioso, fundó la dinastía 22 y se convirtió en faraón, marcando un punto de inflexión en la historia de Egipto. Así, los antiguos enemigos se transformaron en gobernantes, asumiendo el poder y el prestigio asociados con el trono de Egipto, adoptando costumbres egipcias, como la religión y el arte, pero manteniendo su identidad tribal y sus tradiciones ancestrales. Este proceso de integración muestra la capacidad egipcia, a lo largo de su historia, para absorber a sus adversarios y convertirlos en parte del sistema, fortaleciendo así su propia cultura y poder. Las dinastías libias gobernaron durante siglos de descentralización, un periodo de fragmentación política y desafíos internos, mezclando tradiciones egipcias y libias, y manteniendo el poder militar a través de alianzas y ejércitos mercenarios.
La historia de los libios en Egipto es un testimonio fascinante de la fluidez de las identidades en el mundo antiguo y de la capacidad de las culturas para transformarse y adaptarse. Lo que comenzó como conflicto con incursiones y batallas en la frontera occidental, terminó en fusión cultural y política, con la creación de una nueva identidad egipcia-libia. Egipto supo transformar la amenaza en oportunidad, demostrando su resiliencia y capacidad de adaptación, integrando a los libios en su propio tejido social, enriqueciendo su cultura y fortaleciendo su posición en el mundo antiguo. Así, el oeste dejó de ser solo frontera peligrosa, un lugar de conflicto y amenaza, para convertirse en cuna de faraones, un símbolo de la capacidad de Egipto para absorber y transformar a sus adversarios. Al noreste, el Levante fue siempre vital para Egipto, una región de importancia estratégica innegable. Su proximidad geográfica la convertía en un punto de contacto constante. Esta importancia se debía tanto al comercio, con rutas que conectaban Egipto con el resto del mundo antiguo, como a las constantes amenazas militares que surgían de la región. El contacto con Asia trajo consigo una gran variedad de bienes exóticos y un intercambio cultural enriquecedor, que influyó en muchos aspectos de la vida egipcia. Pero también invasiones, como la de los Hicsos, un pueblo extranjero que representó un desafío significativo para el poder faraónico. Esta invasión ocurrió durante el segundo período intermedio, una época de debilidad política y fragmentación en Egipto. Los Hicsos, de origen semítico, aprovecharon esta debilidad para asentarse en el delta del Nilo, estableciendo su propio reino y desafiando la autoridad de los faraones. Desde su capital, Avaris, gobernaron Egipto por más de un siglo, imponiendo su cultura y su dominio sobre gran parte del territorio. Durante su reinado, introdujeron innovaciones militares significativas, como el carro de guerra, una máquina de guerra revolucionaria, y el arco compuesto, un arma más potente y precisa que los arcos tradicionales. Su presencia y dominio fueron un trauma nacional para el pueblo egipcio, que resistió su opresión y luchó por recuperar su independencia. Pero también un motor de cambio, paradójicamente. Egipto adoptó sus tecnologías y estrategias militares, aprendiendo de sus invasores y fortaleciendo su propio ejército. La resistencia egipcia, liderada por los valientes príncipes de Tebas, se organizó y preparó para expulsar a los Hicsos de su tierra. Esta lucha culminó con la expulsión definitiva de los Hicsos y el inicio de un período de renacimiento y expansión conocido como el Reino Nuevo. Esta experiencia marcó profundamente a Egipto, que a partir de entonces adoptó una política exterior mucho más agresiva y expansionista, buscando asegurar sus fronteras y proyectar su poder en la región. El trauma de la ocupación extranjera convenció a los faraones de la necesidad de proteger a Egipto de futuras invasiones. Y llegaron a la conclusión de que la mejor defensa era el ataque, llevando la guerra a sus enemigos antes de que pudieran amenazar su territorio. Así, Egipto se lanzó a conquistar el Levante, estableciendo un imperio que se extendía por gran parte de la región, buscando evitar futuras amenazas y asegurar su hegemonía. La historia de los Hicsos es un ejemplo poderoso y aleccionador. Es un claro ejemplo de cómo los enemigos, incluso aquellos que logran una victoria temporal, pueden transformar profundamente a una civilización, impulsándola a crecer y adaptarse. El este fue siempre una puerta de entrada tanto para el peligro inminente como para la innovación y el progreso. Tras la expulsión de los Hicsos, los faraones del Reino Nuevo llevaron la guerra a Siria y Palestina, consolidando un imperio en Asia. Tutmosis III, el Napoleón de Egipto, lideró campañas decisivas como la Batalla de Megido, asegurando el control sobre ciudades-estado rebeldes. Egipto no anexó directamente estas tierras, sino que creó una red de estados vasallos que pagaban tributo y enviaban rehenes a la corte faraónica. La administración era compleja, con comisarios egipcios y guarniciones en puntos estratégicos. Mantener el control requería intervenciones militares constantes ante rebeliones y la presión de otras potencias como Mitanni y los hititas. Las cartas de Amarna revelan la fragilidad de este sistema y la dependencia de Egipto de la lealtad de sus vasallos. A pesar de los desafíos, el dominio egipcio en el Levante duró siglos y transformó la región. Para Egipto, el imperio asiático fue fuente de riqueza, prestigio y también de desgaste. Al norte, el reino de Mitanni emergió como rival de Egipto por el control de Siria. Las campañas de Tutmosis III y Amenhotep II
enfrentaron a ambos imperios, pero la amenaza hitita llevó a una inesperada alianza. Egipto y Mitanni sellaron la paz mediante matrimonios reales y el intercambio de regalos, como muestran las cartas de Amarna. Esta alianza buscaba frenar la expansión hitita y preservar el equilibrio de poder en la región. Por un tiempo, la estrategia funcionó, pero el auge hitita y problemas internos en Mitanni cambiaron el panorama. La diplomacia egipcia demostró su flexibilidad, aliándose incluso con antiguos enemigos cuando era necesario. La alianza con Mitanni es un ejemplo de cómo la política exterior egipcia se adaptaba a las circunstancias. Así, la rivalidad se transformó en cooperación frente a amenazas mayores. Con la caída de Mitanni, los hititas se convirtieron en el principal rival de Egipto en Siria. La lucha culminó en la famosa batalla de Kadesh entre Ramsés II y Muwatalli II, una de las mayores batallas de carros de la antigüedad. Aunque ambos bandos proclamaron victoria, el resultado fue incierto, y Kadesh permaneció bajo control hitita. Tras años de guerra, Egipto y Hatti firmaron el primer tratado de paz internacional conocido, el Tratado de Kadesh. Este acuerdo estableció fronteras, pactos de no agresión y asistencia mutua, sellando la paz con un matrimonio real. El tratado marcó el fin de la rivalidad y el inicio de una era de cooperación. La diplomacia egipcia alcanzó aquí uno de sus mayores logros. Kadesh simboliza tanto el poder militar como la capacidad de negociación de Egipto. Tras la paz con los hititas, Egipto enfrentó nuevas amenazas: asirios, babilonios, persas y finalmente griegos y romanos. Los asirios invadieron Egipto en el siglo VII a.C., expulsando a los faraones cushitas y sometiendo el país brevemente. Los babilonios derrotaron a Egipto en Carquemish, limitando su influencia en el Levante. En el 525 a.C., los persas conquistaron Egipto, convirtiéndolo en una provincia de su imperio. Aunque hubo revueltas y breves periodos de independencia, Egipto nunca recuperó su antiguo poder. Alejandro Magno liberó Egipto del dominio persa y fundó la dinastía tolemaica, de origen griego. Los ptolomeos gobernaron como faraones, mezclando tradiciones egipcias y helenísticas, hasta la llegada de Roma. Cleopatra VII intentó preservar la independencia egipcia, pero tras su derrota, Egipto fue anexado por Roma en el 30 a.C. Así terminó la era faraónica y Egipto se integró en el mundo romano. El fin político no borró el legado cultural de Egipto, que siguió influyendo en el Mediterráneo. Hemos recorrido milenios de historia, viendo cómo los enemigos de Egipto moldearon su destino. Cada conflicto, alianza y conquista impulsó innovaciones, transformó la política y enriqueció la cultura egipcia. Egipto supo aprender de sus adversarios, adaptarse y sobrevivir durante siglos. Finalmente, sucumbió ante Roma, pero su legado perdura como testimonio de resiliencia y grandeza. La historia de los enemigos de Egipto es también la historia de su capacidad de adaptación y su influencia duradera. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.